Bueno, vamos a pasar a otros temas. Fíjese que el Consejo Ciudadano lanzó una campaña para crear conciencia en la población sobre la cantidad de basura que se genera cuando tiramos los chicles a la calle. Pero no solo eso, el gran esfuerzo y la inversión económica que se requiere para retirarlos. Vea. 1 millón de chicles diarios son los que se estiman recolectar en los 75 nuevos contenedores instalados en los postes de luminarias del Centro Histórico de la Ciudad de México. Esto mediante la campaña El Chicle al Bote, lanzada con el propósito de generar un correcto manejo del desecho de la goma de mascar. Así lo informó el titular del Consejo Ciudadano, Luis Werman Zaslav, quien en compañía del titular de la autoridad del Centro Histórico, la directora general del INJUVE y representantes de la iniciativa privada lanzaron la campaña en Calle Madero. Todo este proyecto no le cuesta un centavo ni a la autoridad del Centro Histórico ni a la Ciudad de México, sino que gracias a estas compañías que están siendo socialmente responsables, se puede lograr hacer todo esto y salir todos beneficiados. La estrategia busca combatir la contaminación que generan los chicles tirados en el pavimento y el alto costo que tiene retirar cada chicle pegado en el suelo. Datos del Consejo Ciudadano indican que han registrado hasta 200,000 chicles pegados a lo largo y ancho de 5 calles que rodean la plancha del Zócalo capitalino. En promedio, cada pieza de chicle le cuesta al ciudadano 25 centavos. Sin embargo, retirarla del piso llega a costar 2 pesos con 50 centavos. Que la Ciudad de México va a estar libre de chicle y que en el piso y que las nuevas generaciones a su vez ya tengan esto como una regla, como una obligación y que nadie ya en el futuro ose tirar el chicle en la vía pública. Los chicles recolectados serán enviados al centro de acopio TerraCycle, ubicado en Monterrey, Nuevo León, para transformarlos en materia prima. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.